Presidente, consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos que desechan los proyectos de decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, señor presidente. Gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de su registro, darlos por concluidos e informar a sus promoventes. Solicito a la Secretaría de cuenta con las iniciativas inscritas y su turno asignado a comisiones. Con su permiso, señor presidente. Doy cuenta de la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal, turno a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. De la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos segunda. Del senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Turno a la Cámara de Diputados. Del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 14ª del artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se reforma el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. De los senadores María del Rocío Pineda Gouchi, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Torres Peinberg, Gerardo Sánchez García y Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de agosto de cada año como el Día Internacional del Cine Mexicano. Turno a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. De la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria de la fracción tercera del artículo 76 constitucional a fin de establecer los mecanismos de regularización para la salida de las Fuerzas Armadas Nacionales fuera de los límites del país y la autorización para su participación en operaciones para el mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Turno a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos segunda. Del senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda. De los senadores Manuel Butler Díaz, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Laida Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. Turno a las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos. Del senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Turno a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. Y también se suman 21 iniciativas más, señor presidente. Son todas las iniciativas. Muchas gracias. Esta presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría. Infórmese a la Asamblea. Compañeros senadores, informo a ustedes que recibimos de la mesa directiva
un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, que contiene un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la incorporación del asunto referido por la Presidencia al orden del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes están por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba su incorporación al orden del día, señor presidente. Muchas gracias. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Gracias. Es de primera lectura. Consulte ahora a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y que se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Muchas gracias. Antes de darle el uso de la palabra al senador Fernando Yunes Márquez para que presente el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, les informo a esta asamblea que se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México. El día de hoy se encuentra el doctor Mancera en su doble carácter, como jefe de gobierno y asimismo también como el responsable de la coordinación de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y asiste a esta sesión para presenciar justamente este debate respecto del dictamen de armas de fuego y explosivos. Sea usted bienvenido, doctor Mancera, al Senado de la República. Es un honor tenerlo aquí. Adelante, senador Yunes. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros, aprovecho antes de iniciar a saludar una vez más la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera, y en su nombre saludar a todos los gobernadores integrantes de la CONAGO. Sea usted bienvenido una vez más. El día de hoy acudo a esta tribuna a nombre de la Comisión de Justicia para presentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta iniciativa, que fue presentada por los senadores Luis Humberto Fernández, Miguel Barbosa, Ismael Hernández, Ernesto Gándara, Zoé Robledo y su servidor, busca establecer un marco regulatorio que reclasifique las figuras penales e incremente la punibilidad y la sanción administrativa por los actos y omisiones descritos en el Código Penal Federal, el relativo a la aportación y posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso, destino de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso, sin licencia y sin manifestación de la autoridad competente. La seguridad de nuestro país ha sido un tema que nos atañe a todos, por la inminente presencia de las organizaciones criminales dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, la aportación personal ilegal de armas no es la solución. Un país seguro se basa en la confianza ciudadana, en la protección de los derechos y en la seguridad de que la aportación de armas compete en principio a quienes tienen la potestad de proteger nuestra libertad y nuestra seguridad. El daño causado por las organizaciones criminales ha provocado que personas inocentes sufran de tortura, violencia física e incluso pierdan la vida. Debe destacarse que,
En la mayoría de los casos donde se suscitan este tipo de violaciones a los derechos humanos, es utilizada algún arma de fuego que, por razones evidentes, es portada de manera ilegal. Hoy en día, nuestra legislación permite portar algunas armas sin mayor consecuencia que una sanción administrativa. Esto es, no existe una pena corporal para ello. La deficiencia en la legislación vigente pone en riesgo bienes jurídicos tutelados por el Estado, como lo son la vida, la paz, la salud y la seguridad interior y nacional. Tenemos además una aplicación legal discrepante en la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación por la presunta comisión del delito de portación de armas de fuego sin permiso, licencia y sin registro, así como la portación y posesión de armas de fuego explosivos y accesorios exclusivos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Las reformas y adiciones que propone el dictamen al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se sustentan principalmente en el propósito de consolidar un marco legal que propicie una defensa más enérgica de la seguridad pública. Para ello, el dictamen le propone una política criminal basada en el incremento de la punibilidad de las figuras penales que describe. Sin embargo, para el establecimiento de una política pública adecuada en materia penal, no basta con el endurecimiento de las penas o la severidad en el castigo, sino un estudio que revalorice y establezca un sistema de sanciones que sean proporcionales a la gravedad del daño causado por el mismo. De tal modo que la sanción prevista para un acto típico, antijurídico y punible que establezca la ley penal debe ser proporcional a la posibilidad de daño que puede infringir en uno o varios bienes jurídicos tutelados. Del mismo modo, el incremento de la pena debe de ser proporcional a las condiciones actuales del país, que ayuden a desincentivar la comisión de delitos con armas de fuego, no solo por el riesgo que representan, sino también por el desarrollo armónico y sano de la sociedad. Bajo este tenor, en los ilícitos cometidos con armas con mayor capacidad de daño, la penalización correctiva debe ser proporcionalmente justa para disminuir su uso. Esto es, que en su rango de sanción se otorga al juzgador la facultad de incrementar la pena proporcionalmente a las circunstancias específicas de cada caso. En este contexto, el dictamen que esta Comisión de Justicia propone se basa principalmente en la jurisprudencia de la proporcionalidad de las penas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello con el fin de que este incremento de sanciones que obedece a un fin noble quede blindada en su constitucionalidad cuando sea puesta en jaque en los tribunales. Esto es, que estas penas nunca pueden ser consideradas como excesivas o desproporcionales, sino que responden a los principios del Estado constitucional. Señoras y señores senadores, el dictamen que tienen a su consideración hace un incremento de las sanciones que están previstas en los ordenamientos jurídicos que castigan la aportación ilegal de armas, tanto ilícitas como aquellas que están reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en dos supuestos. Hemos convertido dos delitos no graves a graves, pues antes nuestro ordenamiento jurídico no los consideraba con la máxima pena, esto es, con la privación de la libertad oficiosa. Son la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército, Magnum, 9 milímetros y similares, así como el delito de posesión de cartuchos de todos los demás de alto calibre que también están reservadas para el uso de las Fuerzas Armadas. Esta será una herramienta más de política criminal que este Senado de la República emitirá para el fortalecimiento de la seguridad de nuestro país. Este dictamen es un paso al frente en la pacificación de México que tanto deseamos. Un país sin armas es un país más seguro. Les pido por el bien de nuestro país que voten a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Yunes, presidente de la Comisión de Justicia. Se abre la discusión en lo general y nos han pedido la senadora Angélica de la Peña Gómez que se integre su intervención en el diario de los debates y también el licenciado Luis Humberto Fernández. Sí, senador Preciado, ¿con qué objeto? ¿Le dan volumen, por favor, en su escaño? Quiero meter una adición, una reserva. La llevo en este momento al Pleno. Y para... Si me permite lo que hacemos, si nos da ahorita, déjame ver si hay alguien más registrado. Ajá. Si no, consultamos, está suficientemente discutido. Abro las reservas, usted me hace llegar su reserva
hacemos la votación en lo general y luego le doy el uso de la palabra para que usted presente en tribuna su reserva. ¿Le parece bien? Regístreme en lo general en contra, por favor. Entonces de una vez tiene el uso de la palabra. Gracias. A lo mejor de una vez ahí ya lo dice, nos hablamos la reserva, ¿no? Sí, yo tengo ahí ya. Sí. Y ya yo digo que ya lo retiraste, pero de una vez, pero tráete tus hojas. Tráete tus hojas. Y con eso ya decimos que ya no hubo reserva. Déjame darte más tiempo. Me ha indicado el senador Preciado que va a hacer su intervención en contra y de una vez expondría en esta intervención también lo que tenía la reserva, por lo cual retiraremos la reserva, pero por eso va a tener el tiempo que requiera, el tiempo suficiente, senador Preciado. Seremos muy tolerantes con el tiempo. Adelante. Agradezco la disposición, ciudadano presidente. Miren, yo quiero hacer una reflexión. Entiendo que este dictamen no se contrapone con la iniciativa de reforma que nosotros planteamos al artículo 10 constitucional y no se contrapone con la intención de hacer una nueva ley federal de armas de fuego y explosivos. Creo que la intención de la iniciativa es buena, más que tenemos dos problemas. El primer problema es que en este país, de acuerdo con el propio dictamen, me voy a pegar las letras del dictamen, existen 20 millones de armas ilegales, o 20 millones de armas, de las cuales el propio dictamen desprende que el 65% de esas armas son ilegales. Por lo tanto, apegándome al espíritu del dictamen, estaríamos hablando de que hay 13 millones de armas ilegales en el país. Aceptando sin conceder que de esos 13 millones de armas que hay en el país, 3 millones estén en manos de la delincuencia organizada y de la criminalidad, la pregunta es, ¿quiénes tienen los otros 10 millones de armas en este país? Y esos 10 millones de armas los tienen ciudadanos que se quieren defender de la delincuencia. Esos 10 millones de armas los tienen ciudadanos que aspiran a tener una aportación en la Secretaría de la Defensa o un derecho de posesión en su domicilio. Pero ante la complicación que existe en la Secretaría de la Defensa para darle un permiso a una persona para portar arma, pues la gente opta por la ilegalidad. Pero además, quienes sí quieren hacerlo de manera legal y no viven en la Ciudad de México, que es donde está la única tienda de la Secretaría de la Defensa en todo el país, pues obviamente alguien que vive en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, donde la violencia se ha generalizado, o vive en Chiapas o en Quintana Roo, pues tiene que viajar a la Ciudad de México, solicitar el permiso a la única tienda que tiene la Secretaría de la Defensa y comprar el arma aquí. Y tienen dos cosas. La primera, tienen que comprar un arma de muy bajo calibre, hasta 380, y la segunda, es probable que no les den la aportación. La Secretaría de la Defensa solo ha dado 3,200 portaciones. Entonces, en ese sentido, pues hace discriminatorio para aquel que quiere tener un arma para su legítima defensa en su casa, en su negocio, en su carro o en su persona. Porque necesitas tener el dinero suficiente para venirte de Matamoros, Tamaulipas, para venirte de Veracruz, para venirte de Colima y solicitar un arma en la Ciudad de México, donde es la única tienda que existe del Ejército. Por eso yo creo que primero, antes de incrementar las penas, lo que debiéramos hacer es regularizar para que la gente que no es delincuente y que quiera tener un arma para su legítima defensa pueda tener esa oportunidad en su estado, y que la Secretaría de la Defensa tenga la posibilidad de abrir una tienda por lo menos en cada zona militar, de tal forma que le evitaríamos al ciudadano que quiere estar en la legalidad, que no es delincuente, que quiere tener un arma para cazar, para practicar tiro al blanco o para defenderse de la delincuencia y defender a su familia,
permitirle que acuda a una tienda del ejército allá en su estado. De lo contrario, lo que vamos a provocar es que siga un comercio de armas ilegales. Se calcula que pasan a este país 1,5 millones de armas ilegales provenientes de los Estados Unidos, de unas aduanas porosas, donde obviamente las armas que pasan en los contenedores son las armas que caben, porque nadie supervisa eso. Entonces yo lo que plantearía a este Senado es que primero regularicemos el comercio de armas en el país, porque de lo contrario, si cada persona que tiene un arma la sacara y dijera, miren, tengo un arma, y estamos hablando de 10 millones de personas, no tendría la capacidad del Estado, ni siquiera para retenerlos en los centros penitenciarios. No tendría la capacidad del Estado para detener a todas las personas que hoy tienen arma ilegal por la simple y sencilla razón que no hemos hecho la modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos desde 1972, cuando el Estado decide cerrar las armerías, recoger las armas y tratar de que el país pues se calmara en virtud de los hechos recientes de 1971 con el halconazo, el Jueves de Corpus y la matanza de estudiantes en el 68 y por supuesto los levantamientos guerrilleros en Guerrero. Yo creo, sin estar en contra de que se aumenten las penas para el delincuente que tenga un arma, no para el ciudadano, que primero tenemos que hacer todo este proceso para pasar de la ilegalidad a la legalidad. Y ya, ahora sí, quien no quiera venirse a la legalidad, le incrementamos las penas. Por eso me he manifestado en contra, porque creo que estamos dando el segundo paso antes de hacer el primero. Pero independientemente de mi voto en contra, yo quiero pedirle al Senado que reflexione sobre la adición, sobre la reserva que voy a hacer. En lo que va de esta semana, allá en mi estado, y aquí está la senadora Hilda Ceballos, que no me va a dejar mentir, han asesinado por lo menos a 5 policías. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña, han asesinado casi 3,000 elementos de seguridad. Estoy hablando de militares, estoy hablando de marinos, estoy hablando de policía federal, estoy hablando de policías estatales, de policías municipales. Voy a dar cifras exactas que tenemos aquí. Del año 2000 al 2016, las Fuerzas Armadas han tenido bajas que incluyen 14 mandos, 204 oficiales, un cadete y 499 soldados rasos. Las policías federales, estatales y municipales tienen en su haber 2,997 bajas. Quiero decirles que el porcentaje mayor de estas bajas no es en combate. No están matando a los policías cuando se enfrentan al delincuente. La mayor parte de estas bajas se dan cuando el policía llega a su casa, cuando el policía sale franco, cuando el militar regresa de su trabajo de haber enfrentado al crimen organizado y es asesinado en la calle o en el domicilio donde habita. La reserva que estoy planteando es poder adicionar el artículo 85 con la finalidad de que la policía pueda portar arma de manera permanente, de que los militares, los marinos, la Policía Federal, la Policía Estatal y las policías municipales puedan, después de haber pasado el examen de control y confianza, puedan portar arma de manera permanente y les garanticemos su seguridad aun cuando ya no estén trabajando. Creo que es lo mínimo que podemos hacer por nuestras policías. Deme un segundo, perdón, discúlpeme interrumpirlo.
Senador Cárdenas, denle volumen en su escaño. ¿Con qué objeto, senador Cárdenas? Gracias. No retiro mi participación porque acaba de contestar lo que le iba a preguntar respecto de que al principio generalizó todos. Y yo le iba a pedir que se acotara a los que se consideran aptos, porque quien no está apto no pudiera llevarse el arma fuera de sus horas de trabajo. Perdón, pero fue con lo que terminó el orador. Le agradezco mucho. Qué amable, queda retirado. Gracias, senador. Adelante, senador presidente. Voy a leer literalmente cuál es la adición que yo propondría a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a todo el Senado. Dice así: artículo 24. Para portar armas se requiere la licencia respectiva. Los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea quedan exceptuados de lo anterior en los casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables. Los integrantes de las instituciones policiales federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establece la presente ley y las demás disposiciones aplicables. Esta es la adición que voy a hacer. Los elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como los integrantes de las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno que acrediten el examen de control y confianza, podrán portar el arma asignada de manera permanente, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 85 bis. Y agrego, los titulares de las instituciones policiales expedirán a su personal operativo inscrito en el registro que establezca la ley de la materia, identificación personal por lapsos semestrales, las cuales durante la vigencia se asimilarán a las licencias individuales. Los elementos de las instituciones policiales inscritos en el registro a que hace referencia el párrafo anterior podrán portar el arma asignada de manera permanente. Lo que yo le estoy pidiendo al Senado es que le demos la seguridad a nuestras policías de poderse defender después de ir a detener a los delincuentes, que tengan la posibilidad de defenderse cuando ya los mandamos a su casa con su familia, que puedan portar el arma de manera permanente. Yo agradecería, y los miles de policías que hay en el país combatiendo la delincuencia, los miles de militares y los miles de marinos, agradeceríamos que este Senado nos diera esta adición a esta reforma y le brindáramos seguridad a quien hoy está velando por la nuestra. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, senador Preciado. Informa a la Asamblea que vamos a dar trámite a la adición que ha propuesto el senador Preciado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la adición que ha presentado el senador Preciado. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de adición. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Muchas gracias. No tengo más oradores. Consulto si alguna de las senadoras o de los senadores desea hacer alguna reserva. No tengo. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación en lo general y en lo particular en los términos del dictamen. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal. Y le pediría a los señores coordinadores, al senador Barbosa, a don Emilio Gamboa, que están arriba con el señor jefe de gobierno, si son tan amables de invitarlo a pasar al pleno. Si gusta bajar, señor jefe de gobierno, y al presidente de la Junta también, al senador Herrera.
qué trata? Nada más aquí, endurece las sanciones del Código Penal Federal, ¿no? De las armas, no darle sentido. Consulto si falta algún senador o senadora de emitir su voto. La senadora Andrea. ¿A favor? La senadora Merodio. A favor. La senadora Iris Vianey. A favor. ¿Alguien más? Repito, si falta algún senador o senadora de emitir su voto. En pro, 1 en contra, 0 abstención. Señor presidente, tenemos 87 en pro, 1 en contra. Señor Lozano, a favor. Senadora Dávila, a favor. 89 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que propone incrementar las penas y actualizar las multas en los delitos de portación y posesión de armas prohibidas o sin licencia. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
El Senado de la República agradece la presencia del doctor Mancera, que nos acompañó el día de hoy en el Senado de la República. El Senado le agradece su presencia, señor jefe de gobierno. Y de parte del Senado, doctor Mancera, haga un saludo extensivo a la CONAGUA y digan que estamos pendientes de los trabajos. Un saludo para todos los gobernadores. Enseguida tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera en materia de inversión extranjera en transporte aéreo. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura del dictamen, presidente. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que esta discusión se realizará en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra al senador Héctor Larios Córdoba para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Gracias, presidente. El senador Luis Armando Melgar presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera para ampliar la participación de inversión extranjera en el transporte aéreo. La Comisión de Comercio juzgó conveniente